Hoy te voy a enseñar 5 ideas para potenciar tu creatividad, basadas en el libro Roba como un artista de Austin Kleon. Y ojo, no tienes que ser un músico, un pintor o un youtuber para aplicar esto en tu vida. Cualquier persona puede usar estos conceptos para despertar a su artista interior. Vamos con el punto número 1. Nada es original. El libro menciona que todas las nuevas ideas son un remix o una mezcla de una o más ideas anteriores y que no existe algo absolutamente nuevo. Y tiene sentido. Por ejemplo, en los negocios de comida rápida, muchos se parecen, pero todos tienen unas pequeñas variaciones. Chris, pero ¿eso no es plagio? ¿No está mal? No necesariamente. El libro indica que esto es como la genética. Tú tienes una mamá y un papá, y tienes características de ambos, pero no eres la copia exacta de ninguno de ellos. Eres la mezcla de tu papá y de tu mamá y de tus ancestros. Eres único. Oh. Y lo mismo pasa con tu mente. Tus pensamientos es un remix de todas las personas, videos, libros, información que has dado tú el permiso de influenciarte. Ahora que ya sabes que nada es original, cada que veas algo que te guste, un negocio que llame tu atención, un producto que sea interesante, un libro o una frase que te inspire, anótalo en un cuaderno, tómale una foto o guárdalo de la forma que tú quieras y obviamente revísalo cada que necesites algo de inspiración o motivación. Vamos con el punto número 2. No esperes a estar listo. A veces nos da miedo empezar y nos ponemos excusas. Decimos que tenemos que tener todo listo antes de empezar. Y eso no nos permite crear y no nos permite fluir. A mí me pasó. Pensé que necesitaba tener una cámara cara o un micrófono especial para empezar a crear videos de YouTube. Y en realidad era que en el fondo me daba miedo. Y un día cualquiera me animé y cogí mi celular, grabé un video y lo subí a YouTube sin ni siquiera editar. De esa forma vencí mi miedo. Y luego me di cuenta que ese miedo era innecesario, porque en realidad a las personas no les importa. Chris, pero yo quiero crear un negocio. ¿Y si necesito toda la inversión para crearlo? ¿De veras necesitas todo el dinero antes de empezar tu negocio? ¿No puedes hacer pruebas o crear prototipos? ¿No puedes crear algo hoy? ¿O será que en el fondo te da miedo de empezar? Sí. En este capítulo del libro también hablan de que nadie nace con un estilo o con una voz particular. Nadie llega al mundo sabiendo quién es. Esto lo aprendíamos mientras crecíamos, copiando. Cuando éramos pequeños, pretendíamos ser los superiores que veíamos en la televisión. Y esto es porque copiábamos lo que amábamos. Y sin darnos cuenta, hemos copiado diferentes cosas de diferentes personas. Y todo ese conjunto eres tú. Quizás tus primos o tus hermanos mayores escuchaban un estilo de música y tú copiaste eso. Quizás tu amigo se viste de cierta forma y quisiste imitarlo. Y quizás tu mamá cocinaba de cierta forma y tú copiaste eso también. El libro dice que cuando quieras crear algo, busques a personas que te puedan influenciar y copies algo de cada una de ellas. Mientras más hagas esto, al final vas a poder encontrar tu esencia. ¿Copiar? ¿Estás seguro de eso? Si no te sientes a gusto con este concepto, escucha esto. Kobe Bryant una vez dijo que en el básquet ya no existen movimientos nuevos, que él aprendió todos sus movimientos viendo videos de sus héroes. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía hacer esos mismos movimientos porque no contaba con el mismo tipo de cuerpo de sus ídolos. Entonces tuvo que adaptar esos movimientos y hacer los propios. I've stolen all of these moves from these great players. Ahora lo importante es saber de quién copiar esos movimientos. Punto número 3. Los hobbies y los proyectos son importantes. A veces, en este mundo precipitado, solo pensamos en generar más dinero, ser más productivos y aprovechar el tiempo al máximo. A mí me pasa eso todo el tiempo, y creo que eso es lo triste de ser adulto. Papi, yo me voy de aquí. Quiero ser bebé otra vez. Ya no quiero ser gente grande. Pero bueno, en el libro mencionan que debes darte tiempo para tus hobbies, que debes darte tiempo para actividades que no sean trabajar. Inclusive se va al otro extremo. Dice que debes encontrar actividades que te aburran, como planchar la ropa o lavar los platos, porque cuando estás aburrido ocurren las mejores ideas. Y puede parecer exagerado, pero también dice que deberías quedarte mirando a la pared sin hacer nada y si te ocurrirán varias ideas. Y creo que tiene sentido, porque ¿acaso cuando te bañas piensas en lo bien que te estás jabonando o lo bien que te estás lavando el cabello? Bueno, tú no, porque yo no tengo pelo. No, ¿verdad? No pensamos en esas cosas. Al menos yo pienso en el pasado o en el futuro o en cualquier tontería. En este capítulo indican que no descartes tus pasiones y que si tienes varios hobbies, los practiques. Y que no te enfoques solo en uno y que le dediques un pequeño tiempo a cada uno de ellos, porque te van a hacer sentir completo. Y de alguna forma esos hobbies se van a relacionar. En mi caso, a mí me gusta leer y hacer videos. Y ahora hago videos de libros que leo. Suscríbete y míralo más tarde.
También recomiendan que viajes y que salgas de tu casa. Cuando estás en tu casa, tu mente está muy cómoda, pero cuando viajas, conoces otros espacios, otras culturas y otras personas. Cuando viajas o cuando vives en otro lado, se siente como si el mundo fuera nuevo. Y por experiencia te digo que sí funciona. Yo viví en Perú, pero ahora llevo viviendo 2 meses en Canadá y he conocido gente de México, Sri Lanka, India, Marruecos y obviamente canadienses. Y eso me ha enriquecido culturalmente y creo que ahora pienso un poco distinto. Mr. Worldwide. Vamos con el punto número 4. El secreto. Cuando tú vas al colegio o a la universidad, el profesor te presta atención porque le estás pagando. Pero eso en ningún otro momento va a suceder. La gente para muy ocupada para prestarte atención. Y esto es bueno porque en realidad tú quieres la atención de la gente cuando tu trabajo o tu creación sea realmente bueno. Y además, no existen presiones cuando nadie te conoce. Por ejemplo, este canal de YouTube es pequeño y puedo cometer errores de edición y todo bien. Por otro lado está el canal de MrBeast que tiene como 190 millones de seguidores y el otro día cometió un error de edición de copyright de 2 segundos y tuvo que bajar ese video. Obviamente luego arregló y lo volvió a subir y todo bien. Austin Kleon, el autor del libro, dice que el secreto para hacerse conocido es sencillo: hacer un buen trabajo y compartirlo. Pero hacer un buen trabajo es extremadamente difícil, porque debes crear todos los días sabiendo que al principio vas a apestar, vas a fallar y luego vas a mejorar. Y para compartirlo, solo debes subirlo a internet a las plataformas que tú desees. Pasa. Es mi turno. Pero todavía me queda un mundo más. No importa. No, pero... No importa. Pero... No importa, te he dicho. Ya, dale, dale. Ok. Ventas, ventas. Lo que te está contando Chris es solo una pequeña parte del libro Roba como un artista. El libro cuenta con 10 conceptos en total. Así que si quieres el libro completo, te dejo el link en la descripción del video. Punto número 5. Usa tus manos. En el libro indican que necesitamos movernos para sentir que no solo estamos creando con nuestra cabeza, sino también con nuestro cuerpo. Y eso es porque el arte que solo viene de la cabeza no es bueno. Solo basta ver a un gran músico performar para darte cuenta que el arte que están creando es con todo el cuerpo. Por otro lado, también recomiendan que te alejes de las pantallas. Yo amo mi laptop, pero en el libro indican que las computadoras nos han quitado la sensación de crear cosas y que nunca logras tocar las creaciones que haces en tu compu, a menos que las imprimas. Recomiendan que uses herramientas. Si vas a escribir o dibujar, utiliza un bloc de notas para tachar y garabatear todo lo que tú quieras. Y cuando ya tengas las ideas plasmadas en tu cuaderno, recién ahí utiliza la computadora para editarlas. Y eso sirve bastante. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo quiero crear un video, cojo un cuaderno y empiezo a escribir todas las ideas que se me ocurran. Y luego, ya cuando quiero hacer el guión, ahí recién utilizo mi computadora. Y esto también lo puedes aplicar en la creación del negocio. En un cuaderno apunta todas las ideas principales de lo que quieres que sea tu empresa. Y luego, cuando ya quieras aterrizarlo con cifras, puedes usar Excel para hacer tus costos o tu estado de ganancias y pérdidas y toda la financiera y aburrida. Hablando de empresas, si te gustó este video, por acá te dejo otro que te enseñará las 5 claves indispensables para crear un negocio exitoso. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!